Contamos ahora que Ecuador se encuentra bajo ataque o bajo sitio y el mandatario ha echado mano del estado de excepción para utilizar toda la fuerza pública a disposición. En otros países, policía y militares trabajan de forma sincronizada y eso ha permitido revertir las cifras de criminalidad y enfrentar a un mismo nivel al enemigo. Lenin. Andrea, ¿qué aporte se hace desde la investigación, desde la academia? Bueno, pues lo vamos a revisar con el doctor Luis Córdoba, director del programa de investigación, orden, conflicto y violencia de la Universidad Central del Ecuador. Doctor Córdoba, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Lenin, muchas gracias por la invitación. El Estado está bajo ataque y el gobierno decretó un nuevo estado de excepción ante la activación de una agenda criminal. ¿Cabe en lo inmediato otra acción distinta al uso de toda la fuerza que esté a disposición de ese Estado atacado, doctor? Me parece que sí, porque el ciclo político criminal que estamos observando, que en este caso ha iniciado con la fuga de un reo de importante valor estratégico, pero que en otros casos empezaba con masacres carcelarias, seguía con el mismo parámetro. El Estado reacciona con estados de excepción que duran 60 días, 90 días en el mejor de los casos, se aplacan de alguna manera las cosas hasta que los actores se reacomodan y nuevamente empieza el ciclo. ¿Qué es lo que está pasando? Me parece que el problema central tiene que ver con la incapacidad del Estado para implementar sus propias decisiones. Por eso es que se filtra información hacia los criminales que terminan adelantándose al Estado. Y esto tiene que ver porque no hay ninguna medida que apunte a la depuración ni de la Policía Nacional ni de las Fuerzas Armadas, peor aún, de la justicia. Ahora, el gobierno y la Asamblea le están apostando en conjunto a la participación de militares en el combate a las organizaciones criminales, a su participación pues, en actividades de seguridad pública. Si son los militares los únicos con capacidad de fuego para hacerle frente a las mafias que operan en el país, ¿por qué no cabe el incorporarlos a la protección de la ciudadanía? Cabe incorporar a la presencia militar cuando existe un proyecto político que le da profundidad estratégica a la situación de territorio. En el caso de lo que hemos visto con Guillermo Lasso y lo que hasta ahora ha hecho Daniel Noboa, no existe ese proyecto. No hay un horizonte de Estado que nos diga hacia dónde quiere conducir al país. No nos está diciendo por qué y de qué manera va a disuadir a estos cientos de miles de adolescentes y jóvenes que ni estudian ni trabajan porque no les brindan esas opciones y que son fácilmente reclutados por las estructuras pandilleriles para el sicariato, la extorsión y otros servicios criminales. Entonces, garrote sin zanahoria no funciona. Y lo que hemos visto acá es que hay un intento de usar el garrote de manera indiscriminada, como si el Estado no tuviese más instrumentos de poder, y evidentemente los tiene. Lo que pasa es que no hay ni siquiera un enfoque de política pública que defina metas claras, cronograma de actividades y responsabilidades precisas. El tema es entonces la falta de proyecto político y no la falta de preparación de los militares para cumplir con esas labores, que es algo que se ha venido esgrimiendo por años y es algo raro, ¿no? Que se lo sostenga, porque el libro blanco de Fuerzas Armadas precisamente desde hace tiempo viene indicando que otras son las amenazas. Hace 29 años el Ecuador no tiene conflictos limítrofes y los militares, se asume que en 3 décadas debieron haber cambiado su doctrina y se debieron haber preparado para un escenario totalmente distinto a esa improbabilidad de un ataque externo. El enemigo, y así lo han identificado pues el libro blanco, teniéndolo como referencia, el enemigo está dentro. Bueno, yo pondría bajo sospecha los análisis que hemos hecho de los libros blancos que ha desarrollado, dejan mucho que desear, precisamente por la apreciación del entorno estratégico que es precaria y por lo tanto no tienen una adecuada valoración de lo que son capacidades internas respecto a los desafíos. Primero. Segundo, es evidente que falta una reforma institucional importantísima en Fuerzas Armadas si queremos tener capacidades adecuadas para este tipo de desafío. Porque el crimen organizado funciona básicamente en la intersección entre agentes del Estado
criminales y actores económicos. Eso lo ha mostrado ya el caso Metástasis en el ámbito de la función judicial y de la participación de los agentes estatales con los criminales. Pero es apenas una parte del pastel. Hay un enorme espacio que no está siendo mapeado de esta zona gris de criminalidad. Y entonces lo que se requieren fundamentalmente son capacidades de investigación. Y eso Fuerzas Armadas no lo hace con una AK-47, no lo hace con un fusil de asalto. Eso requiere otro tipo de cualidades que no necesariamente las tienen y están dotadas hoy por hoy. Por eso el problema no está en si Fuerzas Armadas participan o no del proceso de seguridad. Pensemos qué pasaría si viviéramos en un estado de excepción permanente, como lo que se decretó el día de ayer, y todos los días del año pasar a las Fuerzas Armadas haciendo control. ¿Se resolvería eso? ¿Eso evitaría tener narcogenerales en la policía o incluso oficiales vinculados al narcotráfico en las filas de Fuerzas Armadas? ¿Eso evitaría que se sigan traficando armas como ocurre en el país? ¿Que se siga entrando contrabando sin control en las fronteras? No. La solución no está en poner a los militares, la solución está en tener un proyecto de país que significa un proyecto de inclusión económico-social para los sectores urbanos marginales, que significa, y esto es fundamental. Pero una cosa es lo estructural y otra cosa es lo operativo. Precisamente el problema de los estados de excepción es que cuando se decretan, equivale exactamente a lo mismo que si no se hubieran decretado. No hay cambio alguno en la parte operativa. Hay un sector de la población, y usted lo debe haber percibido seguramente también, hay un sector de la población que espera y aspira a que esto se resuelva de fuego a fuego. ¿Y cuáles son los riesgos que ello representa, si es que existe alguno? Bueno, los riesgos es lo que ya hemos visto de la experiencia mexicana, colombiana o centroamericana. La militarización de doble vía. No solo se militarizaría la seguridad pública, sino que también las estructuras criminales se militarizan, adquieren un mayor poder de fuego, empieza una escalada Pero ya están militarizadas, doctor, ya tienen fusiles de asalto. Y cuando usted dice la experiencia colombiana, ¿a cuál nos referimos? En Medellín, por ejemplo, no sé, pues la violencia generalizada que afectaba a la sociedad en todos sus ámbitos logró ser controlada. Algo similar ocurrió en Monterrey. Entonces, ¿a qué experiencia precisamente usted se refiere cuando apela a ellas? Bueno, me refiero a la experiencia que nos muestran las propias cifras sobre las tasas de homicidios, porque Colombia sigue siendo uno de los países con más altas tasas de homicidios de América Latina. México sigue siendo uno de los países con más altas tasas de homicidios. No es casual que cuando se aplica estas fórmulas de guerra contra las drogas, que implica una militarización de la seguridad pública, las tasas de homicidios comiencen a crecer de forma indiscriminada. ¿Por qué razón? Porque no hay ninguna resolución sobre la infiltración de estas estructuras criminales en los aparatos de seguridad. Lo que hemos visto con el caso Metástasis, que se identificó a un general de la policía que estaría trabajando para una de las organizaciones y que yo lo he preguntado y lo he puesto incluso por escrito, si es que había un general trabajando para los lobos, ¿cuáles son los generales que trabajaban para los choneros? Que son precisamente los que permiten la fuga de Fito hace pocos días. Entonces, lo que no estamos dimensionando es que dentro del Estado hay un enorme boquete por el cual está ingresando y saliendo información a caudales. Eso tiene que resolverse con una política interna que implique dos cosas: crear mecanismos de supervisión externas, incluso para que desde la academia, la sociedad civil, organismos internacionales puedan supervisar a las instituciones del sistema de seguridad. Y segunda cosa, tener un proyecto basado en un enfoque de política pública, no en estas aspiraciones de denominación como Plan Fénix, donde no existe claridad ni de los objetivos, ni de los medios, ni del alcance. Pero cuando se trata de dar pasos en ese sentido, por ejemplo, en el gobierno anterior se planteó una propuesta de reforma que nadie dice que hubiera solucionado todo, pero algún paso podría haber significado. Entonces salieron las organizaciones políticas a decir: señor, como usted me cae mal, entonces le votamos en contra. Ni siquiera me voy a detener al análisis de su propuesta, sencillamente le digo que no. Ahora, este gobierno quiere quitarle los privilegios a los líderes de las organizaciones criminales, propone o plantea una reforma legal
Y mire usted lo que pasa, el país se incendia. Entonces, ¿cómo abordar ese cambio de estructura si apenas se da un paso? Se levantan estas estructuras criminales y empiezan a atentar pues contra el Estado, y la gente dice: por favor, ya no hagan nada, dejen las cosas como están, déjennos en ese estadio pues de supuesta paz que en realidad es la violencia carcomiéndonos por dentro. Me parece que hay dos cosas, Lenin, que no se están mirando con absoluta seriedad. La primera es que no estamos discutiendo el modelo de desarrollo vinculado a la política de seguridad, porque ambos no están divorciados. Ambos están estructuralmente conectados. Los estudios que se han hecho sobre la violencia criminal en América Latina muestran que a medida que el modelo extractivista de expansión de frontera del agronegocio, de la minería y del petróleo ha crecido, se generan también enormes hoyos para que las organizaciones del crimen organizado se apoderen, se apuntalen. Entonces, en el Ecuador no estamos discutiendo el modelo económico, pasamos discutiendo de cuántas armas, cuántos militares, cuántos policías hay que poner en territorio, y eso debilita la capacidad de pensar estratégicamente. Y el segundo aspecto, es fundamental cortar el flujo de dinero sucio hacia las estructuras criminales. Entonces, queremos nosotros descabezar a las estructuras o a las pandillas o a las bandas, pero no hacemos nada por quitarles del dinero sucio. ¿Cómo se nos Más bien hace, les devolvemos los bienes a gente como el propio Norero. Entonces, lo que hay que hacer es tener capacidad de inteligencia empresarial para hacer un mapeo del flujo de dinero sucio y empezar por ahí, porque si conectas y cortas estas medidas de alimentación, claro, vas realmente a darles golpes mucho más certeros. Doctor, y esto que usted plantea, ¿qué tan sencillo, qué tan complicado es? ¿Depende únicamente de voluntad política? ¿Requiere de intervención de los políticos? Y le pregunto esto último porque ya sabemos que los políticos también están cooptados pues, por las mafias y que muchos trabajan precisamente en función de no tocar sus privilegios. Por supuesto que requiere de liderazgos colectivos. Y lo primero que hay que entender es que si queremos consolidar, fortalecer a la democracia, hay que entender que la democracia no funciona con un liderazgo individual. Eso funciona en las dictaduras. Requerimos liderazgos colectivos. Y para eso se requiere, por esa razón se requiere tener proyectos políticos que involucren a los colectivos. Si un error está cometiendo Daniel Noboa es en no decirnos hacia dónde quiere caminar y en hacer pedagogía con la clase política y con la sociedad para alinear las fuerzas hacia ese horizonte. Mientras él siga recluido en el TikTok y no pretenda avanzar hacia una postura política de estadista, es difícil que vayamos a cambiar las cosas. Luis Córdoba, experto en conflictos y análisis, los análisis que se generan desde la academia, precisamente analizando la problemática de la inseguridad que tiene el país. Gracias, doctor, por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Gracias también.